Una información muy importante para millones de argentinos. Hace pocos minutos el Congreso de la Nación convirtió en ley el proyecto para regular a las empresas de medicina prepaga. Vamos a ver qué cambia con esta ley para muchos argentinos, Cecilia. Claro, justamente para informarnos sobre esta cuestión está Juan Carlos Bartolota en la Cámara de Diputados. Hola Juan, buenas noches. ¿Qué tal, Cecilia, Juan? Exactamente o aproximadamente 4,5 millones de argentinos están en el marco de lo que se considera la medicina prepaga en la República Argentina. La Cámara de Diputados hoy dio aprobación ya a esta ley que había sido tratada en el 2008 por la Cámara Baja, había sido tratada también por el Senado. Allí hubieron modificaciones y hoy la Cámara de Diputados les aceptó esas modificaciones. 190 votos a favor, ninguno en contra fue el resultado de esta sesión del día de hoy, que todavía continúa con otro tema. Pero hablando del tema de prepagas, como bien decían, esto viene a solucionar un marco regulatorio que no existía en la República Argentina, y estamos junto al diputado nacional Claudio Lozano del Proyecto Sur. Lozano, un marco regulatorio para las prepagas que no existía, decíamos, y que atiende la necesidad de un grupo importante de argentinos. Sí, como bien decían, más de 4,5 millones de personas, aproximadamente el 12% de la población, son atendidas por este sistema de prepagas que carece de todo marco regulatorio y que, bueno, como indica hasta los más liberales en materia de salud, está claro que el ciudadano, el que consume el servicio de salud, no está en capacidad de discriminar, discernir entre cuál servicio es bueno y cuál malo. Por lo tanto, hasta los más liberales siempre han dicho que el Estado debe intervenir en el mercado privado de la salud, porque los ciudadanos no tenemos conocimiento pleno de la medicina. En segundo lugar, este mercado es un mercado fuertemente concentrado. Solo 5 firmas tienen aproximadamente entre el 75 y el 80% de la facturación de este mercado. Consecuentemente, digamos, la necesidad de una regulación que ponga en caja este comportamiento es algo imprescindible. Así que bueno, me parece que es un paso importante, más allá de que el Senado hizo algunas modificaciones que desde nuestro punto de vista será bueno que la reglamentación precise para que no haya lugar a dudas. Recordamos, Juan, Cecilia, que este proyecto, como decía el diputado, fue modificado en la Cámara de Senadores. Uno de los aspectos tiene que ver con las obras sociales que quedaron excluidas y otro tipo de organizaciones. Sí, no es tanto, por lo menos en el caso nuestro, no, digamos, nos parece razonable que las obras sociales queden excluidas porque están reguladas por otras leyes. Acá los que no tienen ley son las empresas que trabajan en la medicina prepaga. Que dice que ahora van a quebrar con esto. Claro, pero lo que sí es cierto es que hay otras formas jurídicas como asociaciones civiles, fundaciones y mutuales, y que en muchos casos dentro del área de la medicina privada, bajo esa forma jurídica se esconden verdaderas prepagas. Estamos hablando de Hospital Italiano, Hospital Británico, estamos hablando incluso de la situación en la que puede quedar el caso de OSDE, que es una de las firmas más importantes que opera en el mercado. Por lo tanto, en ese sentido, creemos que el Senado hizo una corrección por lo menos confusa. Y que es muy importante que el Poder Ejecutivo en la reglamentación lo aclare. En caso de que esto no ocurra, el Parlamento debería encarar una ley correctiva. Claudio, Juan, Cecilia, Claudio Lozano los está escuchando. Buenas noches, Claudio Lozano, Cecilia Laratro los saluda. En realidad esta ley viene a implementar nuevas obligaciones y derechos. Me gustaría hacer hincapié en las obligaciones que las empresas prepagas tienen ahora para con los usuarios. ¿Cuáles son las nuevas, las que son más importantes para la gente que nos está viendo a través del noticiero en este momento? Lo primero es que tienen que respetar el plan médico obligatorio, cosa que hasta el momento no tenían obligación, lo que se denomina el PMO. Esto es algo que es importante porque el hecho de que no tuvieran este tipo de obligaciones implicaba que uno cerraba un contrato con una prepaga y por ahí después se enteraba que había un montón de cosas que la prepaga no le cubría.
En segundo lugar, lo que no permite esta ley es una práctica muy habitual en las prepagas, que es no aceptar a determinados pacientes, o mejor dicho, a determinadas personas, porque le identifican determinado tipo de enfermedades. Esta suerte de selección adversa, en donde aquellos pacientes que pueden resultar costosos, los expulsan, es algo que también esta ley cuida. Ellos alegan derecho de admisión como si fuera un boliche. Sí, exactamente. Bueno, la cantidad de tonterías que uno ha escuchado para defender el interés empresarial, entendido como una cuestión, digamos, confrontada con el interés de la sociedad, han sido múltiples en estos días. Otro tema tiene que ver con el tema de, digamos, aquellas personas que vienen aportando a la obra social durante años y que de repente se jubilan, llegan a los 60 o a los 65 años, normalmente ven incrementadas sus cuotas porque ingresan en una edad que para estas empresas es una edad en donde uno consume el servicio de salud en mucha mayor medida. Pero lo que se olvidan quienes hacen esto es que uno vino aportando todos los años anteriores y por ahí no consumió ese servicio de salud. Por lo tanto, ahí hay otro elemento importante, y el otro fundamental también es que hay una necesidad por parte de las empresas de justificar sus incrementos en las cuotas. Es decir, acá lo que hay es la posibilidad de que ellos muestren su estructura de costos para poder de alguna manera justificar incrementos que muchas veces no tienen sentido. Y vuelvo a lo que decía al principio, estamos hablando de una ley que dominantemente va sobre 5 empresas, que concentran casi el 80% del mercado, y que si bien han dicho, como se ha escuchado, que en algunos casos podrían quebrar, es bueno tener en claro que hoy les está yendo muy bien, y no solo les está yendo muy bien, sino que han utilizado los recursos que obtienen en el mercado de la salud para afrontar o encarar otros negocios. Tanto en el caso de OSDE como en el caso de Swiss Medicals, tienen compañías de seguros, tienen compañías de espectáculos deportivos, tienen distintas cuestiones de otro tipo de actividades que realmente no hacen a invertir en el sector salud como correspondería. Diputado, 2 consultas breves, por favor. En primer lugar, ¿a partir de cuándo rige la ley? Es decir, ¿cuándo las personas que son ya socios, tienen que hacer valer estos derechos que da la nueva ley? Y en segundo, conteste la primera, por favor. No, la primera es simple, depende de cuándo el Poder Ejecutivo la reglamente y la publique en el boletín oficial. En ese momento, a partir de ese momento, estará rigiendo esta norma, ¿no? Bueno, justamente la pregunta apuntaba a eso, porque a veces se tarda en reglamentar las leyes y no se eso lo maneja, claro, sí. Bueno, pero eso digo, es facultad del Ejecutivo, sería deseable, supongo yo que en tanto y en cuanto el oficialismo acá en la Cámara ha acompañado el tema de dar quórum para sacar esta norma, entiendo yo que no será para dejarla morir en el limbo y sin reglamentarla en el momento que corresponda. Me parece que eso es algo que hay que hacerlo rápido, ¿no? Bien, y le pido brevedad en esta también, por favor. Las personas que tienen una obra social o las que tienen una prepaga, ¿están en igualdad de derechos o hay un socio o un cliente que tiene más derechos frente a la salud que otros? Prepagas y obras sociales. No, en realidad, hoy, los que están afiliados a las obras sociales tienen formalmente más derechos que quienes están afiliados a las prepagas. Casualmente, la puesta en marcha de un marco regulatorio lo que hace es otorgarle derechos a quienes hasta este momento eran simplemente clientes. Pasan a partir de acá a tener derechos como ciudadanos a percibir un buen servicio de salud. Concretamente porque estamos hablando de que la salud es un derecho esencial garantido por la Constitución Nacional de orden público, más allá de quien lo preste. Si lo presta un privado, igual es salud pública, no es salud privada. Por lo tanto, en realidad lo que hace esta ley es otorgarle derechos a quienes no lo tenían, que eran los 4,5 millones que dependían de las prepagas. Es bueno sí dejar en claro que se trata de una franja poblacional que solo el 12% de la población de los que consumen salud en la Argentina, que la gran mayoría tiene que ver con obras sociales y con el Estado, y que estamos necesitando avanzar en una ley mucho más integral sobre el conjunto del sistema de salud en el país. Gracias, diputado. Buenas noches. Juan Carlos. No, gracias a ustedes.
Muy bien, vamos a seguir luego informando sobre la actividad en la Cámara de Diputados. Como decíamos, el tema prepaga ya aprobado, convertido en ley por el Congreso de la Nación con esta aprobación de diputados, y luego, y en este momento, tratamiento de lo que tiene que ver con la ley del lavado de dinero.